Bienvenidos un día más a un diálogo abierto. Ya sabéis que en estos diálogos nos gusta traer a personas que saben más que nosotros y tienen, por lo tanto, algo que contar, y personas que consideramos que tienen cosas interesantes que decir y que además, por unas razones o por otras, no suelen ser invitados a los grandes medios de masas. Por lo tanto, nuestros oyentes pues están encontrando a personas que a lo mejor es la primera vez que escuchan por este medio. Bien, hoy tenemos con nosotros a Jorge Sánchez de Castro, que es licenciado en Ciencias Políticas y en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, que lleva desde 2011 haciendo un blog interesantísimo que se llama El único paraíso es el fiscal. Os recomiendo que lo busquéis y que leáis sus artículos, que publicó un libro en 2014 con este mismo título, que era una recopilación de esos artículos, pero que además publica en diversos medios por Internet, claro, porque son los únicos en los que hay cierta libertad de expresión hoy en día en España. En los grandes medios es imposible. Y entonces medios como, por ejemplo, El Asterisco, que es el medio que dirigen Carlos Martínez Gorriarán y Rosa Díez. Voy a compartir la pantalla para enseñar algunos de estos medios en los que publica Jorge Sánchez de Castro. Bien, por ejemplo, aquí vemos la entrada de Ataraxia Magazine, que es una revista muy interesante, dirigida por un catalán, bastante antiindependentista. Aquí Jorge Sánchez escribe sus artículos de política, ¿no? Bueno, sobre todo escribe de política, de economía, de aspectos del derecho, de geopolítica, en fin, de muchos intereses que tiene Jorge. También en Cosmópolis, que es la publicación de Jesús Palacios, del historiador famoso, ¿no? Jesús Palacios, publicación que también leo yo con asiduidad. Y bueno, luego, como os he dicho, en El Asterisco, de la de Carlos Martínez Gorriarán y Rosa Díez, y sobre todo luego todos los artículos en su blog, El único paraíso es el fiscal. Pues, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido. Pues Cristóbal, encantado, es un auténtico placer que me hayas invitado a un programa que yo sigo con mucha atención. Sabes que en Twitter soy un seguidor tuyo y del programa, y la verdad participar en él es un honor, porque sigo mucho al señor Saúl, a Franceschi. La verdad me parecen personas maravillosas de las que se aprende muchísimo, y poder compartir el programa pues me parece algo fantástico. Muy agradecido, Cristóbal. Pues ya sabes, Jorge, que es mutuo, que yo también te sigo con mucho interés por redes. De hecho, así nos hemos conocido, ¿no? A través de Twitter. Como también conocí así a Franceschi, como conocí así a Saúl Montes, a Andrei Kononov y a muchos otros que irán pasando por aquí, ¿no? Entonces, bueno, tú escribiste una serie de artículos muy interesantes titulados La Operación Acordeón. Esta operación acordeón, bueno, en economía se refiere a cuando una empresa pues creo que deja su capital social a cero, ¿no? Para hacer frente a pérdidas que tiene, sanear la empresa y después, una vez saneada, acude a una ampliación de capital. Eso es lo que de forma clásica se llama operación acordeón, pero tú lo aplicas esto a toda la gestión alrededor de la pandemia del COVID y bueno, y hablas del sector cuaternario y de una serie de ideas que me parece muy interesante que aquí expongas ahora para explicar a nuestros oyentes en qué consiste esa operación acordeón que, según tú, ha acometido la economía mundial. Pues la operación acordeón realmente, efectivamente, como consecuencia de mi actividad profesional, las he practicado, las he visto, las he estudiado. Pero realmente la idea me vino, Cristóbal, como consecuencia de las lecturas del autor de un libro titulado Tratado de Polemología, que es el español Jerónimo Molina, que escribió este libro para que fue su tesis doctoral sobre polemología, sobre Gastón Boutoul, y es un libro, creo que fantástico para entender la economía de los fenómenos destructivos, porque aunque parezca una contradicción, la economía y la sociedad tiene al mismo tiempo de los factores de crecimiento un sector importantísimo, que es el cuaternario que llama Boutoul y Jerónimo Molina, que es el de los factores productivos, perdón, el de los factores destructivos.
Yo estaba leyendo este libro de Jerónimo Molina en el verano de 2019 y porque Butul, bueno, solamente introducimos una pequeña referencia biográfica. Butul es un escritor, un abogado, nacido en Túnez en 1896, que se nacionaliza porque bueno, pues, se da toda su vida profesional en Francia y es un nacionalizado francés, naturalizado francés. Y realmente él se dedica al estudio del fenómeno de la guerra, pero sin atención a compromisos políticos o prejuicios morales o religiosos. Fue un estudioso, bueno, pues un poco peculiar, al mismo tiempo no muy seguido por el mainstream universitario, precisamente por los asuntos que trataba. Entonces, leyendo a Butul se conoce que la guerra tiene una serie de funciones sociales, aparte de históricas, que las históricas son las referidas a los conflictos políticos. Butul nos enseña que la guerra tiene una función social de dos tipos. Primero, el control de la natalidad y, en segundo lugar, la destrucción de capital. Esto es... Él hace una ciencia sobre este estudio, que es la polemología. Entonces yo cuando leo este trabajo, bueno, pues empiezo a deducir, empiezas a reflexionar y te das cuenta que las funciones que hacía la guerra, que tenía la guerra habitualmente, dejan de tenerla por varios motivos. Considero yo, esto ya sí que es una reflexión mía. Esto lo estaba pensando porque creo que es importante el elemento temporal que cuento, porque esto, como te digo, esto fue antes de la pandemia. Esto estaba, ya te digo, entre el verano y el otoño de 2019. La guerra, según Butul, tiene fundamentalmente una función de destrucción de población masculina joven. Claro, ya esa función no la tiene. ¿No la tiene por qué? Porque, por ejemplo, en Occidente la población masculina joven es cada vez más reducida. Sin embargo, la función social de control de la natalidad de la población, en este caso, y de la destrucción de capital, queda sin hacer cuando no hay guerras. Sin embargo, yo creo que, siguiendo también a Butul, la función social que realizaba la guerra no puede ser evitada, no se elimina. Una función social, que al fin y al cabo te reitero que son dos, un exutorio, que al fin y al cabo es un dispositivo de evacuación de población, y la destrucción de capital, aunque no haya guerra, algún otro instrumento tiene que realizar. Y entonces, Budul también analiza un quinto sector. Hemos hablado del primer sector primario, que es la agricultura; sector secundario, que puede ser el industrial; terciario, servicios; cuarto, el de la economía destructiva, en la que se encuentra pues, la carrera de armamentos, toda la gente que vive alrededor del ejército. Bueno, hay una serie de sectores vinculados a los factores destructivos que han sido muy importantes en el siglo XX. Y luego hay un quinto, que es el que llama el quinario, que es el sector vinculado, Cristóbal, al entretenimiento, al homo ludens. Bien, entonces creo que el sector quinario tiene un factor de control de población importante a través de las drogas. Yo hago un artículo en agosto Sí. donde utilizo el elemento del sector quinario para justificar que es realmente un factor de control de la población bastante importante, un control numérico de la población. Porque la guerra tiene un problema a partir del siglo XX, y es que, evidentemente, su elemento destructor, y en un sistema democrático, es difícilmente vendible. Primero porque, como te digo, la población está envejecida, y en segundo lugar, no está bien visto. Entonces, a través del sector quinario se introduce un elemento muy, muy interesante. Es que la misma población se autocontrola con sistemas que el Estado provee y garantiza. Primero, gracias al estado del bienestar hay una sanidad adecuada que permite tratar a la gente que pueda tomar drogas. Realmente la droga considero que es un factor de control importante de la población. ¿Y por qué te lo digo?
llego a esta conclusión analizando datos estadísticos de Estados Unidos durante el año 2016 y el 2017. Sí, con la En crisis de 2010, opiáceos, ¿no? De eso es. opiáceos que está sufriendo. No solamente hablamos de drogas ilegales, no. Hablamos de psicotrópicos, de antidepresivos, de Sí, sí, drogas, lo que drogas son legales. sustancias estupefacientes, tanto legales como ilegales, por supuesto. En el 2016, en Estados Unidos, se contabilizaron por el cirujano de la nación, por el cirujano general de la nación, me considero que había 27 millones de drogadictos y 66 millones de alcohólicos. Ujú. Con lo cual, con esta progresión, durante la próxima década, la próxima década, a partir del próximo año, se calcula que puede haber 1 de cada 7 americanos puede tener alguna de estas adicciones. ¿Y cómo, perdona, cómo todo esto, ¿no? Esto que nos estás explicando del sector cuaternario y del sector dedicado, de la economía dedicado a la destrucción, de qué manera tú lo engarzas con toda la gestión de la pandemia y con esto que Te considera comento. Operación Acordeón? Si nos lo Te puedes comento, explicar, porque en la Cristóbal. introducción yo creo que ha quedado claro, ¿no? Lo que es ese sector cuaternario. La cuestión, Cristóbal, es que cuando yo estaba leyendo esto se produce el COVID. ¿Bien? Y cuando el COVID empieza en China, realmente no le di gran importancia. Pero cuando el COVID llega a Italia, evidentemente se me produce un fogonazo. ¿Bien? Y la epidemia se me aparece inmediatamente, porque si tú ves en el blog, el primer artículo es del propio marzo de este año, Sí. la idea resulta un fogonazo. La epidemia va a ser un episodio de la economía destructiva. Me aparece de forma evidente. O sea, que es la guerra por otros medios. Exactamente, Cristóbal, es que es así. Igual que la guerra era la política por otros medios, Sí. la epidemia a pesar de que las epidemias siempre ha habido, pero claro, las epidemias, desde que se produce la vacunación generiana de este médico inglés que controla la viruela, las epidemias no tienen una función social, no tienen una función natural porque están controladas. Entonces, llega la epidemia a Italia y lo veo. Digo, bueno, pues, ¿por qué? Pero, y te voy a decir además ahora por qué. A efectos sanitarios, por supuesto, porque yo no entro en causas, Cristóbal, yo no puedo definir si es un elemento natural, artificial, no entro ahí, no entro Sí, en la no entras causa, en eso. pero sí hay que analizar los efectos. Claro. Y la gestión, ¿no? Que se hace política. Esa es la cuestión, porque vamos a ver, la destrucción, por una parte hay una destrucción involuntaria o no causal de la epidemia, en el sentido de que, bueno, pues la gente muere porque igual que si hay un terremoto, pues hay un terremoto, pues hay un efecto de destrucción involuntaria, Uh-huh. con la epidemia igual. Pero yo creo que en esta epidemia lo esencial es que los efectos sociales y políticos incluso van a ser más importantes que los sanitarios. Y la cuestión relevante es que quizás la gestión política y social ha provocado una destrucción que no sé si es voluntaria o es involuntaria, pero quizás ha podido no ser tan destructiva y creo que es lo que tenemos que analizar. Creo que es lo que tenemos que analizar. Entonces, como te he comentado, la guerra tiene una función sanitaria, de control de población y económica, y entonces la epidemia creo que también, Cristóbal. Uh-huh. La demográfica, si tú te das cuenta, es el control de la población, en este caso anciana, de la tercera edad. Esto es muy importante, porque el COVID, la destrucción de la población es con una edad media superior a 70 años, que casualmente es el excedente de población que ahora tiene el mundo. No el de la población joven, del cual la guerra era el exutorio, el dispositivo de evacuación que se utilizaba, sino que el COVID viene a destruir a la población anciana, que es lo que estaba cargando y lo que estaba suponiendo un grave problema para la economía mundial. Que es curioso, y te vuelvo a reiterar,
no digo que sea causal, no, simplemente analizo un efecto, un dato. Y luego el segundo lugar, Cristóbal, es evidentemente el efecto económico. Y el efecto económico, sí, Cristóbal, considero que es un efecto voluntario. La destrucción que produce el COVID sí es un efecto voluntario. Y te voy a explicar por qué. Porque desde mi punto de vista es voluntario. Tú date cuenta que la destrucción económica no se produce por la pandemia, sino que se produce por el confinamiento. El instrumento de destrucción de capital no es la pandemia y no es, evidentemente, una destrucción física. El capital, la infraestructura, el capital físico, la infraestructura, se conserva intacta. No ha sido dañada en ningún momento. ¿Cómo se produce la destrucción económica? Por la táctica del confinamiento. El confinamiento se veía claro desde China. Ya analizando el efecto chino, es el confinamiento, el cierre, lo que provoca lo que se llama una absoluta reducción de capital. Hay datos evidentes. El más evidente es que, por ejemplo, el del petróleo. El petróleo llegó a un momento en que nadie quiso petróleo y costaba, se pagaba por almacenarlo. ¿Bien? Pero ¿cuál es el factor interesante del confinamiento? Que provocaba que esa reducción de capital se hiciera sin resistencia de población, sin la resistencia de la población, porque la gente tenía que estar en sus casas. Una reducción tan brusca del capital en tan breve periodo de tiempo, no hay forma de conseguirlo sin ni siquiera sin una guerra mínima, sin una pequeña guerra que hubiera destruido algo. Es un proceso casi mágico. La gente entró en sus casas a confinarse y cuando salió, la economía, el valor del capital se había depreciado. Se había hundido total. Pero en un periodo de tiempo extremadamente corto y sin resistencia social. O sea que si te entiendo bien, tú dices que la pandemia ha venido a sustituir a la guerra por sus efectos, porque lo que era necesario hacer, en vez de tener que montar una tercera guerra mundial, ¿no? Como se montó una segunda para salir de una terrible crisis económica, pues digamos que la pandemia está provocando ese efecto, ¿no? El mismo efecto que habría tenido una guerra mundial. Idéntico. Y mucho más rápido, muchísimo más rápido y con efectos destructivos en la infraestructura económica nulos. Esto es esencial. Jamás podía imaginar algo así. Te vuelvo a reiterar, si queremos ser, no sé, o fatalistas o mal pensados, podemos decir que ha sido algo premeditado, pero realmente hubiera sido de genios, porque destruir el capital tan rápidamente sin que nadie se opusiese, bueno, pues es algo impensable. Ha podido ser casual. Bueno, pero la cuestión, Cristóbal, es que es así. O sea, Es un hecho, sí. en un breve espacio de tiempo se ha producido una brusca reducción de capital, que yo no lo quiero considerar como reseteo. Mira, porque el reseteo, bueno, pues simplemente apagas y enciendes el ordenador y todo vuelve a ser lo mismo. La clave de esta operación de reducción de capital, una operación acordeón donde estamos todavía en la fase de reducción de capital, es que hay vencedores y vencidos, Cristóbal. Hay vencedores y vencidos, que es lo mismo que ocurre en una guerra. ¿Bien? Analizándolo, sí, los efectos son similares a los de una guerra, porque, te vuelvo a reiterar, se ha puesto un poco de moda la idea del reseteo. No es un reseteo. Hay sectores que van a ser definitivamente destruidos. Y claro, en el momento, porque esto es un factor dinámico, en el momento en que se produce la reducción, simultáneamente se va a producir una ampliación de capital. Simultáneamente. Y ahí, evidentemente, va a haber vencedores y va a haber vencidos. Y habrá nuevos actores económicos y algunos saldrán del escenario y entrarán otros. ¿O cómo lo ves? Vamos, si te parece, nos puedes, ¿no? Bajo esta tesis tuya, analizar esos efectos globales de la gestión económica de la pandemia, pues claro, no van a ser iguales, como dices, hay vencedores y hay vencidos, y no serán iguales dependiendo de las zonas geopolíticas. Supongo que no es lo mismo
cómo lo aborda China o Estados Unidos, Europa, y luego podemos entrar en nuestro caso particular de España, ¿no? Sí. Por donde El, quieras para empezar. mí, yo no, primero por China, porque Mm, la que se considera que ha sido un virus chino, es que no puedo entrar, Cristóbal, en ese detalle, pero sí mm, me llama mucho la atención que la estrategia para contrarrestar el virus haya sido el confinamiento. ya. Si China no hubiera adoptado esa vía, porque el resto del mundo no hubiera utilizado esa vía. Ujú, Date cuenta que ahí China sí lleva una ventaja, que es que por mimetismo, por puro mimetismo, el mundo siguió la estrategia de confinamiento porque fue la que puso en marcha China. ujú. Eso yo creo que fue un golpe magnífico, magnífico por parte de China. Porque si te das cuenta, el confinamiento, los médicos, incluso la Organización Mundial de la Salud, aunque ya sabemos que es un organismo burocrático, pero el consenso médico se decanta por el hecho de que el confinamiento no es una buena estrategia sanitaria. No es una buena estrategia sanitaria. No hay, No, no. el consenso médico no considera que es lo adecuado para solucionar la pandemia en términos médicos. Ujú. Sin embargo, Cristóbal, el confinamiento sí es aprobado masivamente por los estados. Bien. Pero por los estados de todo el mundo, incluso por los que no empezaron a utilizar el confinamiento como pudo ser Inglaterra, el Reino Inglaterra, Unido, sí. o Yo, incluso Israel. Porque Israel, te llamo la atención, en Israel, a pesar de que no digan las noticias, yo tengo buenas, no sé, buenas relaciones con algún israelí. ujú. eh, Netanyahu ha advertido que va a prolongar el confinamiento todo el año 2021. Y evidentemente esto es una consecuencia de que la gente está protestando la corrupción de Netanyahu. ¿Eh? O sea que el confinamiento sí es una estrategia política. Sí, sí. Esto ya lo estudió también con bastante detalle Foucault, Ujú. el francés, pero que yo creo que los políticos sí han visto que es un arma muy potente, muy potente. China, pero claro, ¿por qué? El confinamiento no llega de China, porque, por ejemplo, Suecia no lo ha aplicado de la forma que se está aplicando aquí. Y hay un elemento también esencial, tampoco Taiwán. Mm. ¿Bien? Taiwán no aplicó, pero la cuestión es que se va a seguir aplicando el confinamiento cuando sanitariamente no es interesante. Entonces, desde este punto de vista, el confinamiento sí se convierte en un arma de destrucción voluntaria de la Ujú. economía. ¿Con qué efectos? Bueno, pues evidentemente sí creo que hay, no tanto un reseteo como una sustitución. Esto sí creo que hay una sustitución. Todos los gobiernos del mundo han entendido, yo creo que cada gobierno ha intentado avanzar su agenda política a través de la pandemia. Yo creo que eso además no es criticable, no es una cuestión a considerar como es algo natural, ¿no? Cada Mm. país cada gobierno ha intentado, bueno, pues utilizar lo que tiene pues, para avanzar su ideología. Bien. Yo creo que el gobierno español no lo ha entendido bien, no lo ha entendido suficientemente bien, porque sí es cierto que toda crisis sirve para, bueno, pues cada uno lo que hablan del populismo, ¿no? Pues igual que lo consiguió Chávez con unas inundaciones que hubo en Venezuela, bueno, pues este gobierno lo ha entendido. Lo ha entendido de una manera para beneficiarse. La cuestión es que el efecto que está teniendo el confinamiento en España lo que parece que intentamos solventarlo a través solamente de deuda. Y yo creo que esto lo que supone, no se va, yo entiendo que la ampliación de capital nunca se hace aumentando nueva deuda, sino entregando nuevo capital con nuevas actividades. ¿Listo? ¿Bien? Porque la cuestión, como te comentaba, la dinámica de la operación, de las operaciones acordeón son esto, es reducir capital a cero pero realizar una nueva ampliación de capital con nuevas actividades. Claro, no, Porque no, no endeudarse, ¿no? no endeudarse, porque además la cuestión es que la operación acordeón se produce cuando una actividad ha quedado obsoleta
y no produce la rentabilidad suficiente como para pagar la deuda y generar beneficios. Entonces, es un proceso de sustitución, si quieres, de un capital que ya no existe por otro nuevo. ¿Bien? Entonces, esto para mí es, por eso utilizo la fórmula operación acordeón, porque sí creo que va a haber un nuevo sistema económico. Un nuevo sistema económico y una nueva gestión de los países, donde el globalismo o las relaciones multilaterales van a quedar ciertamente dañadas. Primero, porque yo creo que China sí ha perdido mucho prestigio internacional. Yo creo que es un país que sus productos provocaban cierto recelo, pero ahora más. Por ejemplo, el hecho, tú sabes que en China ya existe una vacuna que se está aplicando y, sin embargo, nadie en Occidente se aplicaría esa vacuna, ¿no? A pesar de que parece que incluso está teniendo una buena inmunodeficiencia, ¿no? Pero claro, ¿quién puede fiarse de China? Y de hecho China está saliendo de la crisis a pesar de que no está su mercado exportador no está siendo el que está tirando de la economía, no es el motor económico, sino que está siendo su mercado interior. Por tanto, yo creo que el proceso del COVID, el efecto destructor del COVID, va a tener un efecto geopolítico claro, donde Estados Unidos, después de la apertura de Nixon para frenar a la Unión Soviética, abriendo la mano a China, que esto fue lo que hizo Nixon y Kissinger, sí. y que como consecuencia ha provocado bueno, pues que haya tenido acceso China a los mercados mundiales. Yo creo que eso se ha terminado. Yo sinceramente creo que eso se ha terminado. Y China va a intentar generar un fuerte mercado interno. Yo creo que su crecimiento ahora va a ser interno. Por supuesto, depende también de lo que ocurra con las próximas elecciones americanas, pero evidentemente Trump va a intentar forzar un refuerzo de la economía siendo proteccionista. Y claro, la cuestión, Cristóbal, es cómo se va a producir la ampliación de capital en Europa. Claro. Bien. Evidentemente, ahí hay unos signos muy interesantes que realmente a mí me hacen pensar que Europa también va a salir bastante fortalecida de la nueva operación acordeón. ¿Hay algún detalle Europa, muy ¿te refieres a Europa como Unión a Europea? la Unión Europea, a la Unión Europea, ¿La Cristóbal? Unión Europea tú crees que se va a ver reforzada? Pues Yo explícanoslo. creo que sí. ¿En Yo qué creo que sí. sentido ves que tú que se va a reforzar? Y luego, si quieres, ya entramos en el caso de España, ¿no? Cómo va a enfrentarse, ¿no? a la nueva situación, porque desde luego económicamente sí que nuestro PIB ha sufrido un palo parecido al de una guerra. Sí, ¿En qué sentido dices que Europa va a verse beneficiada de esta crisis? pues creo que Europa sale fortalecida porque la economía de los países del sur no tiene capacidad, no tiene un motor por sí mismo autónomo del que pueda salir adelante, ¿eh? Yo creo que los países que ya estaban de rodillas, como Italia, como Grecia, incluso como Francia, como Francia, no pueden subsistir sin la ayuda europea. Y yo creo que Alemania, que vamos a pensar que ha sido su objetivo de siempre, el interés nacional alemán es siempre expandirse y constituir su cuarto Reich. A pesar de que perdió la Segunda Guerra Mundial, los anhelos alemanes de grandeza no han desaparecido. Y yo creo que Alemania ha visto la posibilidad de forjar una Unión Europea dirigida por Alemania. ¿Cuál es el factor clave, Cristóbal? Que Macron ha llegado a un acuerdo con Merkel. Bien, el acuerdo que ellos pactaron en junio, al fin y al cabo es un eje, donde o debajo de la superficie de los fondos de reconstrucción, lo que hay es un programa de integración absolutamente claro desde mi punto de vista.
Tú date cuenta que lo primero, después de la crisis, perdón, después de los primeros meses de la pandemia, Italia, España, los países del sur, lo que solicitan es nueva deuda perpetua. Sí. Evidentemente. No se consigue, ¿no? Esa aspiración parece que es rechazada por los países del norte, porque por eso te preguntaba, ¿no? ¿A qué te referías cuando decías que va a beneficiar a Europa? Porque lo que sí Bien. parece es que hay claramente una diferencia en la situación y incluso en la gestión entre los países del norte de Europa y la Europa del sur. Pero se ve claramente quién va ganando, Cristóbal. Clarísimo. También hay los artículos que he escrito sobre, bueno, que espero seguir escribiendo sobre la operación, la que llamo Operación Acordeón, desde abril, mayo, ya indico que no va, a pesar de que Sánchez insistía en Italia, también Conte, que hubiera esta deuda perpetua, era evidente que no se iba a producir. Pero no se iba a producir porque aquí sí que habría que introducir un nuevo factor económico. Y es que las deudas, de la crisis del 2008 se sale con nueva deuda. Se sale con nueva deuda. Claro, el problema de la nueva deuda es que lo que hace es anestesiar las economías y las empresas. Son empresas improductivas, pero como tienen acceso a un crédito barato, pueden seguir subsistiendo. Bien. Pero claro, ¿cuál es el problema de Europa? Que es el área económica desarrollada que menos crece. Y menos crece como consecuencia de la burocracia de nuestros estados y al mismo tiempo por la facilidad del crédito, el crédito barato, que hace que empresas obsoletas puedan seguir Sí, existiendo. sobrevivan. Sí. ¿Cuál es la cuestión, Cristóbal? Que Alemania, desde mi punto de vista, pero también Francia, ven la oportunidad de acabar con esta dinámica absolutamente infernal, que es no puedes seguir echando deuda, porque además, utilizando deuda a la economía, porque además cada vez las deudas crecen y sin embargo el crecimiento que se obtiene de la nueva deuda cada vez es inferior. Al principio, bueno, pues era estimulante y las empresas, a pesar de la deuda, el efecto euforizante provocaba crecimiento. Pero cada vez esa euforia es menor, es como cuando la droga, como el alcohol. Al principio te emborrachas con 5 copas y luego pues al final con la primera copa te emborrachas, ¿no? Pues esto es igual, la economía está absolutamente dopada con gigantescas montañas de deuda que no son eficaces. Y Alemania esto lo sabe. Pero además hay un elemento añadido, y es que durante este periodo, casualmente, no sé si casualmente o no, el Bundesbank, que es el Banco Central Alemán, emite una sentencia contra los programas de deuda de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, perdona, Cristóbal. Y ahí lo que viene, porque hay una cuestión, la legalidad del Banco Central Europeo le impide financiar los déficits a los estados. Es decir, el Banco Central no puede financiar déficits. Su único objetivo estatutario, legal, es mantener la inflación de la zona euro alrededor del 2%. Diferenciar entre financiar déficits o mantener la inflación, bueno, pues puede producir equívocos, ¿bien? Pueden producirse los dos efectos de forma simultánea, pero la clave es que el Bundesbank, en una sentencia creo que fue en mayo, le da orden al propio Bundesbank, el Tribunal Constitucional Alemán, porque esto es una sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, perdona que estábamos hablando de una resolución del Banco Central Alemán, no, el Tribunal Constitucional Alemán dicta una sentencia dando orden al Bundesbank, dando una orden al BCE, en el sentido de que le tiene que justificar al Bundesbank que los programas de deuda, que son los que están financiando a las economías del sur y también a las economías del norte, cuidado, que no. Alemania también es una gran beneficiaria de los programas de deuda, pero el Tribunal Constitucional Alemán le exige al Banco Central que justifique al Bundesbank que la política económica que está realizando no está sirviendo para financiar déficits. ¿Por qué? Porque la legalidad europea establece que los déficits
no pueden financiarse de forma monetaria, sino que tienen que financiarse con programas de ajuste, Cristóbal. Esto es muy importante. Hay que utilizar la política fiscal de ingresos y gastos para financiar déficits, no financiar los déficits generando moneda. ¿Bien? Con dinero. Lo que hace Argentina o lo que hace Venezuela, es decir, lo que hacen los países populistas, creando dinero, ¿no? Entonces, esto lo tiene prohibido el BCE porque los estatutos y las instancias reguladoras de la Unión Europea establecen que todo programa de déficit debe ajustarse vía gastos y vía ingresos, con más impuestos o con menos gastos. Bien. Esto es un problema gravísimo para la Unión Europea, porque pone en solfa los procedimientos de financiación o las políticas económicas que han servido para sacar a Europa, a la Unión Europea, de la última crisis. Bien, porque de la crisis de 2008-2009 se ha salido vía deuda, no mediante ajustes fiscales, no mediante programas de crecimiento económico. No, Europa no crece. Entonces, desde mi punto de vista, esto evidentemente supone para Alemania una muy, muy fuerte llamada de atención. Y entonces yo creo que Alemania ve la oportunidad. Si los países del sur quieren dinero, tienen que ajustar sus economías. Y si no, la vía de financiación a través de la política monetaria del BCE se elimina. Sí, o sea que si llega ayuda de Europa es con intervención, digamos, te van a decir, tienes que recortar esto, como se hizo con Grecia, entiendo que... Igual. Vamos a ver, es evidente que los programas, España no va a pedir un rescate, pero más que nada por la cuestión de prestigio. Solicitar un rescate supone una cuestión de una pérdida de prestigio. Pero yo creo que, más allá de que lo pida, la cuestión es que España necesita financiación. Y la financiación va a ser condicionada, desde el principio estaba claro. Lo que pasa, Cristóbal, es que esa condicionalidad va a determinar que la Unión Europea se convierta en un auténtico Estado. Claro. No un Estado, si quieres hablamos un poco de qué tipo de Estado considero que va a existir. Sí, no, va a ser un imperio similar a los de Estados Unidos, con una ambición imperialista importante. Yo creo que no. Yo creo que Europa, y la idea de Alemania va a ser la generación de un imperio similar al austrohúngaro. Esa yo creo que es la idea. Un territorio, un cuarto Reich, pero descentralizado, como era el austrohúngaro. Date cuenta que en Europa tiene distintas lenguas, distintas identidades, aunque lo que unía siempre al imperio europeo, la identidad europea es la religión. Como la religión está muy deteriorada como argamasa social, bueno, pues yo creo que no va a haber más que una unión donde el elemento económico, Cristóbal, desde mi punto de vista es clave. ¿Y cuál es la clave? Precisamente el euro. El euro y el mantenimiento de una política, porque date cuenta que Europa lo que va a generar por primera vez un presupuesto muy importante, también en gasto, pero también en ingresos. Hay nuevos ingresos que va a generar la Unión Europea y Europa yo creo que se va a convertir, de hecho ya lo está siendo, de forma, si quieres, no de jure, pero sí de facto, que esto es muy interesante, porque quizás lo que se va a conseguir, lo que se está consiguiendo en términos de unificación, si hubiera que lograrlo vía pactos, yo creo que no hubiera sido posible. Pero la fuerza de los hechos ha provocado que quien tiene el poder de decisión va a imponer su política, va a imponer su agenda. El tema de los fondos de reconstrucción, yo lo veo más como es el precio que la Unión Europea está dispuesta a pagar para que las economías nacionales acepten la cesión de soberanía a Bruselas. Lo veo así, lo considero así. Sí, o sea que estarían trabajando, digamos, nuestros gobiernos para convertir pues, nuestro país en una región más de esa Europa de las regiones dirigida desde Bruselas o desde Alemania, en realidad, ¿no? Más que desde Bruselas. Bruselas es la dirección burocrática, pero realmente quien manda es la economía alemana, ¿no? Sin duda ninguna.
Alemania tiene pánico a la inflación. Tú sabes que uno de los grandes problemas de la Segunda Guerra Mundial fue el proceso inflacionario que vivió la República de Weimar. Ujú. La estrategia de crecer vía deuda no tiene, primero porque en términos jurídicos el Tribunal Constitucional Alemán ya ha dicho que no lo puede. Es más, lo que sí me extraña, perdona Cristóbal, es que en agosto el Banco Central Europeo tenía que haber contestado al Bundesbank para justificar que sus programas de compra de deuda no incumplían la normativa comunitaria respecto a que no financiaban los déficits de los estados. Bien, no se ha producido esa aclaración. El BCE no ha contestado al Bundesbank. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Con lo cual, el Tribunal Constitucional Alemán, en cualquier momento, que también evidentemente es un organismo politizado, pero es un arma muy potente para Alemania, para Merkel, si llega un momento y decide que los países del sur no hacen caso a las directrices o a la política económica Claro. europea. Con decir que su Tribunal Constitucional le impide seguir comprando o seguir financiando la deuda vía política monetaria, es decir, generando dinero, puede excluir perfectamente a Alemania y eso genera una crisis europea importante. Claro. Es decir, pero ¿cuál es la capacidad de reacción que tienen los estados del sur para oponerse a una política económica europea? Pues Cristóbal, yo creo que ninguna, Ya. porque la deuda es tan gigantesca. Hay una idea, si quieres, metapolítica muy interesante que utiliza Carlo Gambeccia, que es un escritor italiano fantástico, Mm. y que analiza el fármaco o la medicina y como de doble vía. El fármaco te cura, pero además también te mata, es el fármaco veneno. Ujú. Para mí la deuda va a ser el veneno, que en principio era una medicina, pero se ha convertido en un veneno para un país como España, para el sur. Yo estoy de Y acuerdo, el veneno... Jorge, en que, perdona, que eso, desde luego, son los planes de estas élites políticas, ¿no?, que dirigen Europa, pero a lo mejor les puede salir mal la jugada. Es decir, hay factores con los que no se cuenta. Factores como, por ejemplo, pues estos nuevos movimientos que está habiendo por todo el mundo, y Europa no es una excepción, de, digamos, movimientos patrióticos, movimientos que no quieren que el Estado-nación pierda su soberanía, no quieren delegar esa soberanía en entidades supranacionales, donde a lo mejor los intereses de la propia nación no son defendidos, y entonces podrían producirse revueltas en algunos países de Europa o incluso llegar al poder partidos o movimientos que no quisieran seguir esas directrices de la Unión Europea y que incluso planteasen el llegar a salirse del euro o qué sé yo, ¿no? Otras acciones que no sean simplemente obedecer a lo que les mande Bruselas. No sé si ves alguna posibilidad por ahí, Jorge. Pues no la veo muy clara, no la veo, Cristóbal. Yo creo que ese proceso de integración creo que va a ser absolutamente definitivo. Inevitable. Sí, sí, yo creo exactamente, va a ser inevitable. Realmente hay una alternativa viable. Tú date cuenta que si España sale del euro, si volviéramos a la peseta, inmediatamente los españoles seríamos mucho más pobres, porque nuestra peseta se tendría que depreciar muchísimo frente a la moneda de los países dirigentes alemanes, a Alemania incluso, o los que se mantuvieran en el euro. Yo creo que sí puede haber algunas ideas de algunos, tanto patriotas o nacionalistas, pero también populistas. Yo creo que, por ejemplo, pues claro, hay muchos economistas que piensan que la deuda se soluciona generando billetes, ¿no? Claro, si tú tienes tu propio banco central, la solución fácil, la solución monetarista, es imprimir billetes. De esa forma, bueno, pues claro, pero la cotización, el cambio de nuestra moneda con
que habría que pagarlo en dólares o en euros, se depreciaría muchísimo. Y todos los ahorros, los activos de los españoles valorados en pesetas, provocarían una pobreza importantísima y una reducción de riqueza brutal, porque esa cotización de nuestros activos en una moneda que prácticamente no tendría valor haría inviable y provocaría una gran crisis económica. Es Sin decir, duda, yo creo Jorge, que... pero la solución que nos plantea Europa no trae también pobreza. O sea, no nos están pidiendo que elijamos entre pobreza o pobreza. Hombre, Cristóbal, si tú ves Alemania, no parece que Alemania sea un país pobre. Alemania no, pero digo la situación en la que quedaríamos los del sur. Yo te comento, es que yo creo que Alemania tiene un plan. Es que yo creo que Alemania, y el plan de Alemania, es no financiar la deuda de los estados del sur. Y para no financiarla, porque ¿cuál es el problema de la deuda? El problema de la deuda es que resulta impagable. El problema de la deuda es que no hay un programa económico de crecimiento, Cristóbal. Claro. Ese es el auténtico problema de las economías del sur y de las economías endeudadas en general, porque te vuelvo a reiterar, Alemania también está endeudada, ¿no? Estados Unidos está endeudado, pero ¿cuál es el factor por el cual Estados Unidos, a pesar de estar endeudado, puede utilizar su moneda? Pues es una moneda la que se utiliza en el comercio internacional. Claro, la moneda de cambio internacional. Entonces, claro. Sí, pero es que ese es el objetivo de Alemania. Ya. El objetivo para que Alemania, para que España, para que el euro pueda convertirse en una moneda de comercio internacional, necesita un gran espacio donde utilizarla y que se convierta en una reserva de valor mundial. Por eso, bueno, estamos quizá mezclando muchos elementos Sí, de forma simultánea, un pero tema complejo. claro, Alemania no puede permitir que una parte tan importante del ámbito de la Unión Europea, que son los países del sur, se conviertan en estados fallidos, que es lo que se está Ya. planteando. Pero claro, si se convierten en estados fallidos, se convierten en países como Argentina, como Venezuela, Sí. que son países donde tienen banco central, pero lo que hacen es depreciar su moneda Sí, fabricando sí. moneda. Porque tenemos que tener en cuenta un detalle. El problema nunca es la cantidad de dinero, porque yo te pongo el ejemplo, si nosotros tuviéramos 1.000.000 de euros y estuviéramos en una isla desierta, Cristóbal, ese dinero no nos vale absolutamente para nada. Preferiríamos tener un martillo, un hacha, Sí. madera para hacer fuego, leña, que 1.000.000 de euros que no nos valdría absolutamente para nada. Entonces, claro, este es el problema que yo creo que Alemania ha entendido. Y entonces, ¿cómo lo controla? Porque claro, en una situación voluntaria sería muy difícil. Es lo que hablábamos antes de que cada país intenta hacer avanzar su agenda. Alemania ve la oportunidad. Tú date cuenta que los gobiernos del sur, en el momento que se produjo la pandemia, pidieron más dinero. Pero, Cristóbal, no tiene sentido. Pero no tiene sentido porque con más dinero, tú lo único que vas a generar es mayor deuda. Pero tu problema no es que te den más dinero, sino la sostenibilidad de la deuda. Y la sostenibilidad de la deuda solamente se puede hacer si puedes tener financiación a través de vía de crecimiento. El problema de Europa es que no crece, te lo vuelvo a reiterar, no crece. Y entonces yo creo que Alemania se hace cargo, creo que el objetivo claro de Alemania es aprovechar la coyuntura e imponer una política económica en Europa de crecimiento. Es decir, no solamente utilizar la política monetaria, sino también utilizar la política fiscal, ingresos y gastos, reducción de gastos. Vale, me queda claro tu postura, ¿no?, a ese respecto. Y bueno, parece que consideras que Alemania tiene un plan, ¿no?, que sabe la verdad de la situación y tiene un plan para salir de él, que es este que nos estás explicando. Ahora bien, el gobierno español, ¿tú crees que conoce ese plan, lo entiende, tiene un plan también, o qué va a hacer? ¿Qué puede hacer o qué va a hacer? ¿Simplemente a obedecer a Alemania o crees que tiene algún otro interés? Incluso hay quienes hablan de un intento de como se diga, exacto, convertirnos, pues eso, en lo que hace Argentina o Venezuela, ¿no?, para dar una patada adelante y seguir endeudándose fabricando moneda, ¿no? Pero no sé, el gobierno español, ¿qué te parece, qué reacción va a tener ante estos movimientos de Alemania y la Unión Europea?
Sinceramente, Cristóbal, yo creo que el gobierno español no ha entendido no entendió la pandemia, no ha entendido, como hablaba, por si quieres volvemos al principio. La pandemia es un episodio de la economía destructiva, tanto en población como en economía, y no lo ha entendido. Porque, te lo digo muy claramente, porque solamente lo que piensa es tener más dinero. No intenta ver la operación de capital, la operación acordeón, que es la que estamos hablando. Esto, hay vencedores y vencidos. El gobierno tiene que entender que hay vencedores y vencidos. Y evidentemente los que van a vencer son los que no tienen deuda. Bien. Estamos hablando de una operación acordeón, de sustitución, de reducción de capital y ampliación de capital de empresas y también de países. Yo lo veo claro, está claro. Entonces, el gobierno sigue pensando en generar deuda como forma de salir de la crisis, que es lo que utilizó Rajoy, es lo que utilizó Rajoy, lo que han utilizado todos los estados desde el 2008-2009. Va a Europa a pedir deuda perpetua, no se la dan. Va a pedir financiación gratuita, donaciones, y no se lo dan. Entonces, en este sentido creo que no ha entendido, pero no ha entendido quizás la inercia económica del nuevo tiempo. Pero hay un elemento que, a pesar de que no lo entienda, no tiene más que aceptarlo. Por ejemplo, ahora precisamente el 11 de octubre entró en vigor un reglamento, es el reglamento 2019-452/452, en el cual Europa establece que las inversiones extranjeras en Europa o en el espacio europeo de libre comercio, solamente los países alineados en estos convenios, solamente pueden invertir en Europa sin autorización gubernamental, Cristóbal. Es decir, pero escucha, lo interesante es que una inversión ahora mismo, te estoy hablando de hoy, porque te comento, este reglamento entró en vigor hace muy pocos días, superior a 5 millones de euros, que no es nada, necesita autorización del gobierno, del Consejo de Ministros. Incluso una inversión extranjera que no venga de la Unión Europea superior a 1 millón de euros no necesita autorización del gobierno, pero sí de la Dirección General de Comercio Exterior. Con esto te digo que el gobierno, aunque no quiera, tiene que aceptar la existencia de un Estado, de lo que Carl Schmitt, el filósofo o escritor político alemán, denominaba gran espacio, que se impone de forma irremediable. ¿No lo han entendido? Yo creo que no lo han entendido, ciertamente, porque para un país, para un gobierno, lo que es una operación de capital no es fácil. Cristóbal, no es fácil. Supone mandar a la crisis, mandar a los concursos de acreedores, mandar a la desaparición a sectores enteros de la población, como consecuencia, a sectores productivos enteros, porque esa es la reducción de capital. Y luego, estando endeudados, ¿cómo vas a afrontar esas ampliaciones de capital? Evidentemente, lo que se está produciendo es una masiva llegada de capital exterior que no es español. Date cuenta que se está hablando de que, por ejemplo, Telefónica seguramente está habiendo negociaciones con Deutsche Telekom para que lo pueda adquirir. Está produciendo todos los días de una forma no tan visible, pero bueno, hay noticias constantes de que muchas empresas españolas están realizando ampliaciones de capital exterior. Pero claro, la cuestión es, aquí viene lo que te estaba comentando antes del reglamento que ha entrado en vigor que es el reglamento 2019/452. Todas las inversiones que no sean europeas necesitan autorización política. Por tanto, lo que está haciendo Europa es reforzarse y, claro, cerrarse, pero con capital procedente de los países que no están endeudados. ¿Bien? Porque si insistimos en el tema así vamos un poco al tema del análisis de los fondos estructurales o los fondos de reconstrucción,
es que primero hay condicionalidad, están vinculados a temas sanitarios, a temas de financiación de ERTE, pero se acabó. La economía no va a resurgir a pesar de que haya programas de digitalización, economía verde, que van a ser absorbidas por las empresas públicas o por lo que se llaman las empresas vinculadas al ámbito político, pero la economía no va a surgir, no se va a relanzar como consecuencia de esas ayudas europeas. Eso tiene que ser como consecuencia de una política económica de liberalización, de privatizaciones y sobre todo de esa sustitución de capital, de esa reducción y simultánea ampliación de capital que van a producir empresas europeas. Entonces, a la pregunta si ha entendido el gobierno de coalición la situación, yo entiendo que no, pero quizá porque tampoco esté preparado. Bueno, quizá Calviño sí, ¿no? Quizá el equipo económico sí, pero claro, hay unas resistencias brutales por parte de la otra parte del gobierno que está en otra cosa, ¿no? Que está efectivamente en la bolivarización, pero Cristóbal, si nosotros nos ponemos así, yo creo que en ese sentido hay un símil que podría ser interesante, y es que la España de 2020 puede entrar en un cauce muy similar a la de Grecia de Tsipras de 2015. En este sentido, me permito recordar que tú sabes que Tsipras entró en el gobierno en el 2015 intentando negociar una quita de la deuda con la Unión Europea. Evidentemente, el Eurogrupo se lo negó. Y lo que hizo Tsipras fue convocar un plebiscito para que los griegos se manifestaran sobre si estaban a favor del gobierno, un plebiscito, o estaban en contra o estaban a favor del programa de ajuste que les imponía Bruselas. El plebiscito fue ganado por Tsipras por un 60%, Cristóbal. Y a la Unión Europea, cuando fue a negociar con el triunfo que había hecho, le da igual. Le dio igual, sí, se aplicó igual. Absolutamente igual. Claro. Entonces, el resultado, por así decir, de un enfrentamiento con Bruselas, yo creo que el resultado está. Es un resultado similar para España, porque si recordamos lo que le pasó a Grecia, pues fue recortes en las pensiones, recortes en las prestaciones de desempleo, desaparición de puestos públicos, recortes del Estado, entiendo. O sea que ese es el futuro próximo que nos espera en España, ¿no? Según tú. Si hay una política de salida del euro o de oponerse a la política, a las directrices económicas europeas, yo creo que España puede ser la Grecia de 2015. Sinceramente, Cristóbal, no lo veo. No lo veo, porque te digo, porque es que la salida sería, pues eso, sí, financiarnos utilizando la máquina de hacer dinero, depreciando los activos españoles y generando una pobreza inmediata, porque además hay una cuestión, Cristóbal. Yo creo que además la gente, los españoles, no demandarían, no querrían una moneda como la europea. O sea, yo creo que tendría que inundar el mercado de dinero y la gente no lo querría. Porque date cuenta que además hay mucha proximidad, con Francia pues seguramente seguiría en la Unión, Portugal seguiría, o sea, que se produciría una fuga masiva de capitales y creo que iríamos a una situación como la Argentina, donde pues es una inflación brutal, sin crecimiento y sin ningún. Es decir, el problema es que la alternativa a la Unión Europea, al gran espacio europeo, no existe o no es realista, ¿no? Entonces, es lo que yo creo. Y claro, lo que resulta interesante es que la epidemia ha provocado la situación. O sea, es una situación, de hecho, donde ha generado una serie de problemas o la solución de unos problemas que no estaban en la agenda o que eran de muy difícil solución. Tú fíjate que en julio, la crisis por la fijación, el establecimiento de los fondos de reconstrucción fue muy complicada. Solamente se trataba de discutir sobre un monto económico y sobre unos destinos. Si tienes que organizar lo que es el gran espacio, formar unos nuevos tratados, donde el presupuesto comunitario defina las políticas económicas de toda la Unión, pues habría sido imposible. Es decir, en este sentido, el efecto económico que ha tenido la pandemia ha sido el que tenía efectivamente la guerra. Idéntico. Que en ese sentido es la destrucción del capital
y al mismo tiempo una nueva fase Sí. bueno, yo creo que evidentemente va por ahí, porque además hay una cuestión, yo creo que Francia es un elemento especial, porque yo creo que Francia ha dejado el ámbito económico a Alemania, pero se ha reservado el ámbito político. No podemos olvidar que Francia es, una vez que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea, el único país europeo que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, y ahora mismo es el único país de la Unión Europea que tiene el arma atómica. Por tanto, Francia, que es la herencia de Gaulle, sigue siendo el agente político esencial dentro de la Unión. Pero yo creo que va a haber un reparto político-económico donde Alemania se va a reservar la cuestión económica y, Alemania se va a reservar lo que es el polo económico, la fijación junto con los países frugales de Holanda, de Finlandia, los países que realmente tienen capacidad de financiación, porque no están endeudados. Claro. Francia va a reservarse ese polo económico, ese polo político, y yo espero que esa política económica sea beneficiosa para todos, porque también hay que recordar, Cristóbal, que al final la economía se expande en forma de balsa de aceite, ¿no? Yo creo que si hubiera otra alternativa, sinceramente no la veo, porque yo te pregunto, ¿qué programa económico de crecimiento tiene la Unión Europea? Tiene el gobierno español. Es que no ha pasado, llevamos casi un año de la pandemia. Si lo tiene, no lo conocemos, Jorge. No lo conocemos, pero bueno, sí, lo que es interesante, Cristóbal, que el presupuesto, lo que se sabe es que por lo visto va a aumentar los ingresos, los impuestos, en 7.000 millones de euros. Cristóbal, eso es una ampliación de capital, pero financiada con los impuestos. Con los impuestos, sí, señor. Una ampliación de capital. Jorge, podríamos estar hablando mucho más tiempo, es un tema complejo que tiene muchas implicaciones y muchas derivadas y muchas cuestiones, ¿no?, que se podrían discutir. En cualquier caso, te damos las gracias porque creemos que lo has dejado claro, ¿no?, cuál es tu tesis de la operación acordeón aplicada a propósito de la gestión de la pandemia. Y también, bueno, vamos a contar contigo en próximos programas de debate de los que hacemos en este canal. En concreto, mañana vamos a emitir uno en directo, que ya advierto a nuestros oyentes que se verá antes que esta entrevista, que la estamos grabando hoy viernes día 15 y que seguramente se emitirá el lunes o el martes. Pero mañana vamos a tener la ocasión de que otros contertulios debatan contigo estas ideas que has expuesto aquí, porque el tema va a ser, bueno, cómo afecta toda esta crisis económica, ¿no?, por la pandemia, cómo va a afectar a España y a Europa, pero vamos, más centrado en España y en qué se podría hacer, etcétera. Y seguramente ahí pues haya más polémica porque otros contertulios pues a lo mejor no estarán de acuerdo con tu visión, ¿no? Pero bueno, para eso estamos, ¿no?, para debatir en libertad. Así que mañana cuento contigo y podrán entrar en más detalle. A mí no me gusta entrar en polémica con los entrevistados, sino que me gusta dejaros hablar con libertad para que podáis exponer vuestra tesis. Yo aquí solamente hago de periodista, no de intelectual, ¿no? No me quiero hacer el más listo que soy, ¿no? Vengo y os escucho con sumo placer toda vuestra tesis, pero mañana ya tendrás a alguien que te haga réplicas a algunas de tus ideas seguramente. Fenomenal. Cristóbal, es un gran honor, de verdad. Solamente para terminar, comentarte que no es una hipótesis arbitraria, ¿no?, o un poco butaz. Por ejemplo, Lorenzo Ramírez, que es un gran periodista económico que trabaja con César Vidal, Sí. me ha comentado que está de acuerdo con esta tesis, catedráticos de Derecho Constitucional, bueno, un sinfín de seguidores. No me cabe duda, Jorge, porque yo la he visto comentada en muchos artículos de otros economistas y de otros pensadores, ¿no?, que analizan toda la situación, y he visto en muchos sitios hacer referencia a esta idea tuya de la operación acordeón. Por eso desde hace tiempo estábamos hablando de bueno, pues que poderte entrevistar y de que pudieras participar en nuestros debates, porque desde luego es un punto de vista novedoso e interesante. Así que muchas gracias, Jorge, por habernos dado esta oportunidad, y mañana seguiremos debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias, Cristóbal, de verdad, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti y gracias a todos nuestros oyentes. Ya sabéis, os animamos a que difundáis estos programas, a que nos sigáis apoyando, porque intentamos dar voz a personas que tienen cosas muy interesantes que decir y que es difícil que en España puedan acceder a los grandes medios de comunicación, porque ya sabéis que en España el periodismo desapareció hace años, ¿no? Y lo tenemos ahora que hacer el periodismo ciudadano, ¿no? Gente que nos gusta investigar y que nos gusta la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, porque nos encontramos que los llamados periodistas son más bien sepultureros de la verdad. Así que aquí estamos intentando dar luz y aprender todos, ¿no?, de nuestros invitados y del debate abierto y con libertad de expresión. Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.